Muy buenas noches a todos los participantes. Vamos a dar inicio a lo que es nuestro webinar. En este caso, tenemos la participación de nuestro docente, también en general de OIM Studios, el ingeniero Israel Belén Recerazo, quien nos dará su tema, que es el principio de incertidumbre en la acústica. Entonces, ya dado la bienvenida, por favor, Inge, le doy la palabra para que siga adelante con su exposición. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, lo primero, buenas noches a todos. Gracias por participar, por asistir a este webinar. Y entonces lo que les quiero preguntar es que ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien todo? Porfa, me confirman. Súper, genial. Entonces, vamos a comenzar y el tema precisamente es el principio de incertidumbre en la acústica, ¿no? Yo había estudiado este tema hace ya un poco tiempo atrás, debido a algunas preguntas que me han surgido, ¿no? Acerca del fenómeno físico, de por qué suena esto, cómo suena, por qué pasa esto, y investigando un poco he llegado a entender un poquito esta temática y quiero compartirla con ustedes, ¿no? El primer objetivo que tengo es que comprendan un poquito el principio de la incertidumbre de Heisenberg, en principio, y luego trasladar esto al campo de la acústica, ¿no? Y ver las implicancias que esta tiene dentro de nuestro campo de estudio. Entonces, eh, a mí me gusta siempre un poco como que definir los tipos de señales que estudiamos en la acústica para posteriormente encarar su estudio, ¿no? Saber de qué tipo de señales estamos hablando. Entonces, en la acústica hay unas dos subdivisiones principales, ¿no? de las señales que se estudian. Las señales estacionarias y las no estacionarias. Perdón, ¿se ve mi presentación, verdad o no? No se ve. Ya lo comparto ahorita entonces. Un momento, un momentito. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se visualiza. Ya, gracias. Entonces continuamos. Dentro de las señales acústicas habíamos dicho que hay dos subdivisiones bien grandes, las estacionarias y no estacionarias. Las estacionarias son un tipo de señales que no cambian en el tiempo. Donde nosotros lo analicemos en cualquier instante de tiempo que analicemos estas señales, siempre van a contener las mismas características, los mismos patrones, etc. Entonces se pueden estudiar y modelar matemáticamente. Dentro de estas señales hay otra subdivisión que son las deterministas y las aleatorias estacionarias. Las deterministas a la vez se subdividen en periódicas y cuasiperiódicas. Las periódicas son las que conocemos ya bastante bien, ¿no? Se repiten a lo largo del tiempo, van repitiendo como ciclos. Por ejemplo, lo más cercano a nosotros son las ondas sinusoidales, ¿no? Este tipo de señales son una abstracción que nosotros hacemos, porque en realidad la duración de una señal seno es infinita, idealmente es infinita, y no nos vamos a topar con este tipo de señales en la vida real, ¿no? Entonces son idealizaciones que nosotros hacemos para poder realizar nuestros cálculos y estudiar este tipo de señales, darle alguna utilidad. Las que se aproximan a este tipo de señales en la vida real son las cuasiperiódicas. Estas señales se asemejan mucho a las periódicas, pero en un instante de tiempo determinado. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos una flauta o registramos el sonido de un diapasón, estos se comportan muy parecido a una señal periódica, pero solo dentro de un instante de tiempo determinado. Las aleatorias estacionarias. Este tipo de señales son, como su nombre lo dice, son aleatorias todavía, ¿no? O sea, estudiarlas como una señal seno es muy difícil,
pero sí se puede emplear otro tipo de herramientas como la estadística. Entonces, estas señales sí pueden ser también estudiadas desde este tipo de rama de la matemática, por lo que podemos obtener varianzas, podemos obtener valores medios, la envolvente de la señal, entonces todavía se puede modelar de alguna manera matemáticamente. Como un ejemplo de este tipo de señales, tenemos el ruido blanco, por ejemplo, o los diferentes tipos de ruido que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ir ahora a las señales no estacionarias. Dentro de estas señales, o estas señales, los vamos a definir primero, ¿no? Las señales no estacionarias son las que varían bastante en el tiempo. Entonces son prácticamente imposibles de modelar matemáticamente. Sí se las puede estudiar desde otro punto de vista, pero ya no con modelos matemáticos. Entonces la subdivisión de estas señales son continuas y transitorias. Las continuas, por ejemplo, un ejemplo de señal de este tipo sería el ruido urbano, un ruido ambiental, donde los niveles cambian constantemente y sus patrones cambian constantemente, ¿no? Eh, puede haber instantes donde el SPL es bastante bajo y otros instantes donde suba repentinamente. Es totalmente aleatorio esto. Entonces, si vamos a los transitorios, a las señales transitorias, estas son señales que duran muy poco, son muy cortas, pero tienen una amplitud grande, ¿no? Entonces, aquí un buen ejemplo siempre van a ser los instrumentos de percusión que generan este tipo de características. Bien, aquí hay algunos ejemplos, algunas imágenes para que se entienda. Las estacionarias, habíamos dicho las ondas seno, que son idealizaciones, y podemos encontrar algunas aproximaciones en algunos instrumentos como la flauta, qué sé yo, un piano con el ataque cortado, digamos, se asemejan bastante. En las aleatorias estacionarias, las que se pueden evaluar estadísticamente, aquí tenemos una señal de ruido blanco. Y en las no estacionarias tenemos acá algunos sonidos transitorios y la señal de un registro del ruido urbano. Hasta acá todo bien, ¿no? Se entiende, se comprende. Gracias, Fabio, gracias, Sergio. Entonces, vamos a continuar. Ya sabemos, ya conocemos la subdivisión y ya vamos a poder entonces entender un poco más la temática. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces vamos a entender aquí de qué trata todo esto. Esta es la ecuación que plantea Heisenberg en su principio de incertidumbre, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de ver qué variables hay y describir cada variable, ¿no? Aquí vemos un delta X, que vamos a decir que es la incertidumbre en la posición de una partícula, y un delta P, que es la incertidumbre del momento de una partícula. Y aquí tenemos una inecuación, un mayor o igual que h barra partido por 2, ¿no? Entonces, para entender esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es incertidumbre. Y esto tiene que ver mucho con la teoría de medidas. Como bien saben, cuando hacemos laboratorios, tal vez en física han visto o en acústica, cuando se hacen laboratorios y se desarrollan informes, siempre tomamos en cuenta la teoría del error, ¿no? La teoría de las medidas. Entonces, aquí hay un detalle bien importante que quiero que lo comprendan bien, y si no se entiende me avisan para tratar de explicarlo de otra forma, aunque no es tan complicado, pero a ver, vamos a entender esto. Cuando realizamos una medida, sea cual sea el tipo de medida, de longitud, masa, peso, lo que sea, siempre va a haber un valor real en la realidad, valga la redundancia. Va a haber un valor real y vamos a tener nosotros nuestra propia medición. Ahora, nuestra medición jamás, nunca va a coincidir con el valor real. No vamos a toparnos con el valor real. Siempre va a haber un pequeño error que se va a cometer. Entonces decimos que cuando nuestra medición se aproxima bastante al valor real,
nuestra medida es exacta. Eso es exactitud. Y cuando pasamos a definir lo que es precisión, precisión tiene que ver un poco más con un campo de valores medidos, varios valores medidos que se aproximan a un valor real. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, todo lo que está abajo de esta gráfica en forma de campana es la precisión. Entonces, son varios valores que se toman que tienen cierta aproximación al valor real. Esa es la precisión, que nosotros vamos a llamar ahora incertidumbre. Entonces, podemos pensar nosotros, ¿no?, que nuestras medidas no llegamos a un valor real por los instrumentos que tenemos o por la tecnología que nosotros usamos, ¿no? Pero no es así. No es problema de los instrumentos. Es que nunca vamos a llegar a ese valor real por la incertidumbre misma, ¿no? Por este fenómeno que se da de la incertidumbre. Vamos a continuar. Este fenómeno... Alain, creo que tienes alguna pregunta. A ver. ¿Se comprende bien? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Ya, súper. Entonces, este fenómeno de la incertidumbre se da siempre en ondas, en las ondas. Siempre es un fenómeno ondulatorio y se da cuando medimos un par de variables de estas ondas. A ver, por ejemplo, tengo aquí una ecuación solamente para ejemplificar. Tengo una ecuación de la que nosotros manejamos estamos acostumbrados a manejar casi siempre, que sería esta ecuación que contiene la función seno y está en función de la posición y el tiempo. Entonces, el par a evaluar sería la posición y el tiempo. La incertidumbre se va a manifestar en este par de variables. Ahora, algo importante, a ver un momentito. Sí. Yo puedo despejar de esta ecuación cualquiera de estas dos variables, ¿no? Para entender un poco de qué trata. Nos vamos a adelantar, pero vamos a entender. Si yo despejo la incertidumbre en la posición, ¿qué va a quedar? Mi delta X va a ser mayor o igual a va a ser mayor o igual a la constante de Planck dividido entre la incertidumbre en el momento de la partícula, ¿verdad? Entonces van a ser inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo agrande la incertidumbre en la posición de la partícula, ¿qué va a pasar con la incertidumbre en el momento de la partícula? Se va a reducir, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Ya vamos a llegar a esto un poco más cabalmente, pero quiero que se vaya entendiendo desde ahora. Entonces, para explicar esto, se han desarrollado diferentes tipos de experimentos y el más conocido es el de la rendija. Y hay hay diferentes experimentos respecto a la rendija, ¿no? Hay la doble rendija, la rendija sencilla y una infinidad de experimentos relacionados. Pero lo que vamos a ver ahora es la rendija así sencilla, la de una sola rendija. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo disparo electrones o partículas a través de una rendija. Y cuando la rendija tiene dimensiones muy grandes respecto a la partícula, ¿qué pasa? La partícula pasa y se imprime en la pared, digamos, y pasa lo que tiene que pasar. O sea, cuando es una sola partícula, pasa la rendija y llega a la pared y esa impresión es un puntito. No sé si se entiende, es un puntito, nos muestra un puntito en la pared. Nada extraño. Pero cuando vamos cerrando el ancho de esta rendija, como que se crea una sombra en la pared cuando la partícula atraviesa la rendija. Entonces, esta sombra representa las posibilidades
de llegada de la partícula, ¿no? Se puede mover en ese rango. Entonces, mientras yo vaya cerrando más la rendija, la partícula tiende a llegar a diferentes puntos. Se crea una sombra más grande, ¿no? La incertidumbre de la llegada de la partícula a la pared se hace más grande, entonces puede llegar a más lugares. Y aquí podemos observar eso. Esto es bien interesante de comprender porque las partículas uno esperaría que siempre pase y que siempre llegue a la pared en un puntito, ¿no? Pero este fenómeno que estamos viendo es propio de las ondas. Entonces esa partícula está comenzando a comportarse como una onda. Ahora, el por qué exactamente, yo no les voy a poder decir exactamente por qué pasa eso, pero hay varias teorías, ¿no? Hay un sinfín de teorías que nosotros las vamos a ahorita aceptar. Solo vamos a aceptar que las partículas se empiezan a comportar como ondas. El por qué, como les digo, no vamos a poder explicarlo completamente, pero sí vamos a aceptar el fenómeno. Y para entender un poquito esto, este fenómeno, vamos a recordar un poco lo que habíamos llevado en acústica también, ¿no? El fenómeno de la difracción. Vamos a recordar un poco. Hay dos maneras de ver este fenómeno y de poder entenderlo en la acústica. Si tenemos un frente de onda que está viajando de longitud de onda muy grande y por ahí le colocamos un obstáculo de dimensiones bien pequeñas, ¿qué pasa con este frente de onda? La atraviesa, como si no existiera este obstáculo, la atraviesa. Ni se da cuenta que hay un obstáculo. Hay otra forma de ver este fenómeno también y es de la siguiente forma. Igual tenemos el mismo frente de onda, pero hay, qué sé yo, dos paredes que tienen una abertura al medio. Entonces, ¿qué pasa con este frente de ondas? Se comporta como un nuevo foco. Entonces empieza a reproducirse el nuevo frente de ondas a partir de esa abertura. ¿Ya? Entonces, aquí viene lo interesante. Hasta acá, espero que se comprenda, ¿no? Porfa, me confirman, ¿están atentos? Eso, siempre atentos. Ya. Entonces, este fenómeno, los que estudian óptica y esas ramas de la física, lo han estudiado y mediante un modelado matemático han llegado a asemejarse, han llegado a una ecuación que es semejante a la ecuación de la incertidumbre. Entonces vamos a ver un poquito de qué trata esto. Igual, tenemos un frente de ondas que está atravesando una rendija y lo que pasa aquí con estas ondas es que en un punto tenemos una suma constructiva, pero en otros puntos tenemos una suma destructiva. ¿Ya? Entonces, la onda pasa y en algunos puntos se hace muy amplia y en algunos incluso se hace cero. Ahora, ¿les hace recuerdo a ustedes este tipo de fenómenos? Por ejemplo, en refuerzo sonoro. Se permite hablar, che. Por ejemplo, en refuerzo sonoro nos enseñan o aprendemos a diseñar arreglos en subs, ¿no? Y uno de los primeros arreglos que aprendemos es el arreglo lineal. En el arreglo lineal nos dicen que tenemos que distanciar los subs por lo menos media longitud de onda de la frecuencia de corte, ¿no? ¿Para qué? Para que precisamente al frente de este arreglo tengamos niveles, una suma constructiva, niveles altos, y ya en los costados y atrás se atenúe el nivel, ¿no? de la interacción de los subs. Ahora está pasando algo similar acá. En una onda, o sea, una onda se puede estudiar como varios, o sea, si nos acercamos mucho a ese frente de onda, lo hacemos un zoom bien grande,
nos dicen que se puede dividir este frente de onda en varios puntos focales. Entonces, estos puntos focales van a actuar como los subs que nosotros armamos, ¿no? Y como están distribuidos en forma lineal, van a comenzar a interactuar porque van a producir su propio frente de onda. Van a interactuar y en algunos puntos se van a sumar y en otros se van a restar. Entonces, acá hacen un modelado matemático, no vamos a profundizar, pero más o menos lo que evalúan es aquí, en este punto donde la intensidad se hace cero, hacen una reducción, digamos, ¿no? Aquí mediante trigonometría hacen una tangente de θ va a ser igual a tal, y sabemos que la tangente para ángulos pequeños va a ser igual al seno de θ, o incluso se puede hacer igual al ángulo θ, y multiplicando por el momento y haciendo algunos reemplazos por ahí, se obtiene la ecuación de la incertidumbre. Bueno, esto no está tal cual, ¿no? Pero por lo menos ya hemos llegado a una buena aproximación. Hasta ahí, espero que se entienda. Vamos a ir comprendiendo cómo funciona esta ecuación, ¿ya? Porque en principio es una inecuación, ¿verdad? En las ecuaciones, ¿qué pasa? Hay igualdades. Yo puedo decir A vale 2, así son números clavados. B vale 6 o menos 3, qué sé yo, pero son números bien definidos. En una inecuación estamos hablando de valores segmentados, digamos, ¿no? Todo un segmento de valores. Por decir, si yo digo A es mayor que 0, estamos hablando de todos los números, las soluciones de todos los números que sean mayores a 0, ¿no? Eso hay que comprender bien. Ahora acá yo les voy a mostrar una manera de entender este principio de incertidumbre de Heisenberg de una manera bien fácil. Esto he visto a un doctor en física esta explicación y me parece muy pedagógica, ¿no? Ayuda a entender fácilmente este fenómeno. Entonces, por ejemplo, si se nos dice que tenemos que construir una mesa de dimensiones A por B y tenemos una condición. Y aquí quiero que me respondan, por favor. La condición es que el área sea mayor a 1 milímetro cuadrado. Entonces, si yo tengo esta condición en la vida real, en las dimensiones que nosotros nos movemos, ¿hay alguna limitación para darle un valor a A y B? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, si yo pongo el valor de, qué sé yo, A va a valer 1 metro y B va a valer 2 metros. ¿Cuánto sería mi área? 2 por 1, ¿no? Mi área sería 2 por 1, 2 metros cuadrados. ¿Cumple con la condición de A mayor a 1 milímetro cuadrado, que el área sea 1 milímetro cuadrado? Sí, cumple, ¿no? Cumple tranquilamente. Si yo le doy dimensiones, qué sé yo, de A le doy 10 metros, una mesa grande, por B, qué sé yo, 50 centímetros, 0,5 metros, ¿cumple con la condición? Sí, cumple, ¿no? Entonces, realmente no hay una limitante para yo darle valores a A y B, no hay una restricción grande, porque nuestras dimensiones reales, nuestras medidas son mucho más grandes que 1 milímetro cuadrado, ¿no? Entonces podemos elegir las dimensiones que nosotros queramos. Y aquí está expresado eso. Como A y B son mucho mayores que 1 milímetro cuadrado, las dimensiones en realidad no importan, porque siempre van a cumplir con la condición. Ahora, si pasamos a la segunda parte de este ejemplo, nos dicen, ¿no? Tenemos que construir una mesa de dimensiones A y B, pero esta vez nos ponen una condición de que el área sea mayor a 4 metros cuadrados. Entonces acá, a ver, voy a suponer que a la dimensión A le voy a dar 4 metros. ¿Cuánto tendría que valer B? Así rapidito, a ver.
creo que nadie. B tendría que valer 1 metro, ¿no? Para cumplir la condición de que el área sea 4 metros cuadrados. Si yo le estoy dando un valor a de 4, B tendría que valer 1 metro cuadrado por defecto. Así no hay otra posibilidad. Entonces, mi valor de B va a depender del valor de A. Yo primero le doy un valor a A y B necesariamente se tiene que ajustar a la condición. Entonces, si yo le voy a dar un valor de 2 a A, B va a valer 2 también, para cumplir con la condición de 4 metros cuadrados. O 2 o más, ¿no? Entonces ya son un rango de valores que van a poder cumplir la condición. Espero se esté entendiendo. Entonces aquí en este momento ya estamos comprendiendo de qué trata este principio de indeterminación. A ver, este principio nos dice que si medimos, una vez más, si hacemos muy chiquita la incertidumbre de una de las variables, o sea, si queremos medir la posición con exactitud de una variable, la otra variable como que va a crecer la incertidumbre y no vamos a poder medir exactamente. ¿Y esto cuándo se va a dar? Cuando en las dimensiones nos aproximemos a este valor, al valor de la constante de Planck, que es muy, muy pequeña. 6,6 por 10 a la menos 34 son dimensiones bien, bien pequeñas. Entonces, cuando estamos en el mundo real, macro, digamos, esta restricción no se da porque estamos con dimensiones muy grandes, pero a medida que vayamos a dimensiones muy pequeñas, sí se va a hacer visible, ¿no? Esta restricción. Eso es lo que quiero que entiendan. Hasta ahí, ese es el principio de indeterminación de Heisenberg. Ahora vamos a pasar a la acústica, lo que nos interesa, ¿no? Y vamos a entrar ya así con todo. Por ejemplo, acá tengo 2 registros. He grabado un aplauso y en esta imagen de la derecha he grabado la nota Do de una armónica. Entonces, la duración del aplauso más o menos es del orden de los 3 milisegundos, por ahí va, es bien cortito. Y la duración de la nota ejecutada con la armónica es del orden de los segundos, ¿no? Es un poquito más larga, es mucho más larga en sí. Ahora, lo interesante viene cuando yo llevo estas 2 señales al dominio de la frecuencia. ¿Con qué herramienta llevo esto? Hago esto con la transformada de Fourier, ¿no? Entonces yo puedo llevar señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia mediante la transformada de Fourier. Y vamos a observar qué pasa. A la izquierda es la respuesta en frecuencia del aplauso y a la derecha es la respuesta en frecuencia de la armónica. Entonces, ¿qué está pasando? Este sonido es bien corto y me está generando un espectro de señal de ancho de banda amplio. ¿De dónde a dónde? De 400 Hz a 20 kHz más o menos. ¿Y qué más podemos observar acá? Que no tiene un patrón armónico, no tiene una nota fundamental y no tiene armónicos. Es un espectro bien amplio, pero que no tiene tonalidad. Eso es lo que yo quiero que se entienda, no tiene tonalidad. Ahora, en esta otra imagen, en el de la armónica, es un sonido más largo, periódico, y su respuesta en frecuencia es principalmente la del primer armónico. O sea, nos está definiendo tono. Y además nos está generando una estructura armónica. Va a contener diferentes armónicos. Entonces, hasta ahí yo creo que ya hemos dicho lo principal. Es que sonidos cortos generan espectros de frecuencia con anchos de banda bien amplios, pero sin tonalidad. Y sonidos largos generan tonalidad y una estructura armónica, ¿no? Y nos vamos a hacer esta pregunta, aunque ya la hemos respondido ahorita.
pero para plantearnos bien el tema. Puede haber sonidos muy cortos, pero que se escuchen con un tono muy marcado. Puede haber un sonido tan corto que en su espectro muestre también un ancho de banda reducido, como si se tratase del espectro de una sinusoide. Y la respuesta es no. Vamos a ver por qué y vamos a desarrollar más formalmente la ecuación del principio de incertidumbre en la acústica. Por ejemplo, acá tenemos un pulso de duración A, donde A va a ser igual a delta T. Y su respuesta en frecuencia, su transformada de Fourier, nos va a dar como resultado esta imagen, donde el primer armónico, entre comillas, le vamos a poner el primer armónico, tiene un ancho de banda de 1 sobre A, que va a ser igual a delta F. Ahora, ¿qué va a pasar? Algo similar a al experimento de la rendija, ¿no? Si yo voy acortando este sonido, lo voy haciendo de una duración más pequeña, ¿qué va a pasar en la frecuencia? A ver, vamos a observar. Estamos acortando esta vez la duración a un tiempo A, que va a equivaler a un delta T, y en la frecuencia que está pasando se está ensanchando, se está ampliando ese ancho de banda del primer armónico. Entonces, el ancho de banda del primer armónico va a valer 1 sobre A, que va a ser igual a delta F. Entonces, mientras más vayamos acortando la duración de este pulso, vamos a obtener una respuesta en frecuencia mucho más amplia cada vez, hasta llegar a esta situación, donde tenemos una señal de muy corta duración y de amplitud muy grande, y como resultado tenemos la respuesta en frecuencia de esa señal hasta el infinito. A esta señal que estamos observando acá se llama delta de Dirac. Un delta de Dirac tiene particularidades, ¿no? Tiene una duración muy cortita que tiende a cero y una amplitud muy, muy grande que tiende a infinito. Entonces, llevado una vez más a su dominio de la frecuencia, vamos a tener un espectro que se extiende hasta el infinito. Entonces, de aquí, de estas gráficas que habíamos planteado y de estas igualdades, podemos escribir lo siguiente. Delta T por delta F va a ser igual a A, porque delta T vale A y delta F vale 1 sobre A. Entonces, si yo hago ese reemplazo acá y simplifico, A sobre A va a ser 1. Entonces, esa es una primera aproximación a formar a la ecuación de la incertidumbre en la acústica. Ya estamos muy cerca. Y decimos, ¿no? El producto entre el ancho de banda y la duración del transitorio de una señal no puede ser inferior a un cierto valor mínimo. En este caso, el valor mínimo es 1. Y habrá señales que... O sea, ¿todas las señales cumplirán con esto o habrá señales que te den números más grandes? Entonces vamos a pensar a ver en un tipo de señal. Pero antes aquí vamos a ver estos grafiquitos para que se entienda mejor. Ese rato decíamos, ¿no? Aquí tenemos una señal sinusoidal de duración hasta el infinito. Si le sacamos la transformada de Fourier, vamos a ver en nuestro analizador una barrita, una frecuencia, un tono puro. Y también podemos hacer lo contrario, ¿no? Hacer producir un sonido de tan corta duración que llevado a su dominio de la frecuencia va a ser un espectro de ancho de banda al infinito. ¿Listo? Ahora, lo que nos preguntábamos, ¿habrá señales que duren mucho y que tengan un espectro de frecuencia amplio, que nos dé valores mayores aún en su multiplicación? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos una señal que corresponde al ruido urbano. Entonces, incluso pueden ser horas, ¿no? Y aquí su respuesta en frecuencia obviamente va a ser de 20 Hz a 20 kHz, porque es el rango audible. Si realizamos esa multiplicación nos va a dar números muy grandes, mayores aún. Entonces podemos modificar nuestra ecuación y plantear lo siguiente. La incertidumbre en la frecuencia multiplicada por la incertidumbre en la duración va a ser mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, si nos fijamos en esto, las dos ecuaciones que habíamos visto, la de Heisenberg y la de incertidumbre en la acústica, son muy parecidas, son análogas,
Es como las ecuaciones de gravitación universal con la ley de Coulomb son muy similares, entonces pasa algo similar acá, ¿no? Y eso, entonces, si despejamos de acá, por ejemplo, la incertidumbre en la frecuencia, ¿qué va a pasar? Delta T va a ir al otro miembro en forma de división. Entonces, una vez más, vamos a ver que son inversamente proporcionales. Un sonido de muy corta duración nos va a mostrar espectros de frecuencia muy amplios. Y al revés, y a la inversa, ¿no? Entonces, ¿se ha entendido esta parte? Espero que sí, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Estamos todavía ahí? Espero que sí, ¿no? A ver, vamos, continuamos. Entonces, todo esto que hemos visto, tal vez no tiene o no, al menos yo no veo una aplicación muy directa, ¿no? A la ingeniería de sonido, digamos. Aunque se los dejo para ustedes un poco, tal vez pensar, si les gusta el tema, pensar un poco, investigar y darle una aplicación cabal, ¿no? Pero sí podemos encontrar criterios y que resuelven algunas dudas, por lo menos en mí en su momento eran dudas grandes, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿podré encontrar un sonido de larga duración, pero que me lleve bien el ritmo en una canción? Difícilmente, ¿no? O sea, imposible. Sonidos de larga duración que me lleven bien el ritmo, no. Por eso es que las percusiones son muy buenas para llevar el ritmo, pero no tonalidad. Porque precisamente el bombo, la caja, es decir, el redoblante, nos generan sonidos tan cortitos que no nos dan información de tonalidad. No sabemos en qué tono está, qué nota está sonando. A no ser que sea por ahí algún bombo, tal vez en jazz se puede utilizar así que tenga, ¿cómo se dice? Una resonancia en los graves, y esa resonancia, al ser larga, te da información de tonalidad. Entonces, en ese caso, sí se podría afinar el bombo en el tono de la canción que se vaya a ejecutar, ¿no? Pero después, cuando son bombos como que más secos, no nos dan información de tonalidad y por lo tanto nos llevan buena rítmica, ¿no? Y pasa algo similar tal vez en los violines. Cuando un violín se está ejecutando, al producir sonidos largos, las notas están bien definidas, puede solear, puede hacer adornos de diferentes tipos y todo bien. Pero cuando hacen un staccato, o cuando hay una sección de violines que están haciendo staccato o el pizzicato, se convierten en sonidos de más corta duración, ¿no? Y se van a dar cuenta tal vez en algún momento que este tipo de técnicas ejecutadas ya no van a transmitir tanta tonalidad, no se va a poder escuchar bien el tono de estos instrumentos. Y también podemos hablar de reggae, ¿no? En el reggae, por ejemplo, el shank, ese sonidito particular que siempre está llevando el reggae. ¿Qué instrumentos lo generan? Ya, bueno, básicamente la batería está ahí llevando el ritmo, pero la guitarra precisamente está llevando ese shank, ¿no? ¿Y cómo tocan ese shank? Produciendo sonidos bien cortos, bien de corta duración y con un poco de palm mute, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Estamos quitando un poco el contenido tonal, la definición de la nota de la guitarra para volverla más rítmica, ¿no? Para que se vuelva más rítmica la canción. Entonces, este tipo de fenómenos pasan en nuestro medio, y comprenderlos nos ayuda qué sé yo, a ver la música un poco más completa, digamos, a entender por qué pasan este tipo de cosas, este tipo de fenómenos, y eventualmente, como les decía,
podríamos, en base a esto, generar alguna aplicación más útil, pero lo que estamos haciendo es comprender el fenómeno y eso es muy bueno, ¿no? Nos abre criterio, nos abre la mente, nos abre un abanico de posibilidades y entender más concretamente lo que es el audio, el sonido, la acústica. Bueno, chicos, esto es lo que les he podido compartir y espero de verdad que haya satisfecho sus expectativas, que por lo menos haya generado también un poco de curiosidad en lo posible. Y nada, si no hay preguntas, espero poder compartir en otra oportunidad con ustedes de la misma forma y gracias una vez más por asistir. Si hay alguna pregunta, estamos aquí. Muy buenas noches, muchas gracias Inge. A ver, esperemos si hay alguna otra pregunta. Creo que no tenemos las preguntas. Una vez más, le agradezco Inge, de la misma manera a todos los participantes. Espero que haya sido de su agrado y que haya sido sus conocimientos. Sin más que decir, muy buenas noches a todos y bueno, una buena noche. Gracias Gracias a por todos, participar. gracias ingeniero. Entonces, hasta una próxima, hasta luego. Hasta luego.